Perfecto. Yo les pido por favor que si no entienden algo, ahí nomás activen el micrófono porque yo no voy a chat y me preguntan. Entonces, en el ejercicio 1 habíamos dicho que teníamos tres resistencias en paralelo con la fuente. Lo único que teníamos que calcular es la resistencia equivalente y la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Es simple porque tengo tres resistencias en paralelo, entonces aplicar solamente una fórmula, que es la suma de resistencias en paralelo. Y para sacar la corriente de cada una de las resistencias, hago la tensión, que está en paralelo con las tres resistencias, dividido en la resistencia, me sacan la corriente que circula por cada una de las resistencias. Y la corriente total es la suma de las tres resistencias. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, profe, se Bien. entiende. Entonces, en el otro ejercicio yo tengo una línea de tensión y en la punta de la línea tengo tres resistencias en serie y en la otra punta de la línea tengo una fuente de 120 volts. Imaginen eso. Esa línea tiene 200 metros, ¿sí? Es como 2 cuadras de cable. Voy a tener un cable que va de 200 metros y un cable que vuelve de 200 metros, ¿sí? Y en la punta de cada cable, en la punta de la unión, voy a tener tres resistencias juntitas y en la otra punta entre los dos cables voy a tener la fuente de tensión. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, Sí. entiendo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El cable de ida, que mide 200 metros, va a tener una resistencia. Y el cable de vuelta va a tener la misma resistencia que el cable de ida, porque es un cable de cobre de 200 metros que va a tener la misma resistencia interna. Acuérdense que ustedes vieron en la práctica 1 que cuando ustedes tienen un conductor, su resistencia depende de la longitud, de la sección y de la resistividad del propio material. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener una resistencia debido a los 200 metros de cable de ida y a los 200 metros de cable de vuelta. Y les están preguntando la sección del cable. Fíjense. Entonces, hasta ahí me siguen. Se ubican en el problema. Sí, hasta ahí sí. Cuando dice sección se refiere a la longitud. No, a la sección. Es como si vos cortás el cable y ese corte te da un círculo, porque el cable es circular. Te da un círculo. La superficie de ese círculo es la sección. Estamos hablando Ah, bien. de cables gruesos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos, a ver si uso. Entonces, es como si yo acá tuviera una resistencia que resume los 200 metros y acá voy a tener otra resistencia que me va a resumir los 200 metros. Estas dos resistencias son iguales y dependen ¿de qué? De la sección, de la resistividad y de la longitud. ¿Se entiende? ¿Qué Sí, le profe, se llamamos? entiende. R de línea. Me compré un lápiz capacitivo para dar clase y es peor que hacerlo con el dedo. Bueno, sigamos. Entonces, esa es la famosa resistencia de línea, que depende de la resistividad, de la longitud y de la sección. ¿Sí? A mí me piden calcular la sección. Entonces, de esta resistencia de línea, yo puedo despejar la sección, que es esta fórmula de acá. ¿Sí?
El gran problema es que yo no conozco cuánto vale la resistencia. Por lo tanto, esto lo tengo como dato. Esto lo tengo como dato. Lo que yo no tengo como dato es la resistencia, que es lo que ustedes van a tener que sacar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. ¿Cómo van a sacar? Ustedes podrían directamente, bueno, por ejemplo, yo lo que hice acá es reducir el circuito. Las 3 resistencias que estaban en serie las sumé en una sola resistencia, que le llamé resistencia serie. Entonces, si nosotros nos vamos al dibujo de antes, voy a cambiar el color. Fíjense, ¿qué voy a tener yo? Yo tengo una fuente, ¿sí? En donde sale la corriente y voy a aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Dice que la tensión total o en un la ley dice que en un circuito la suma de las caídas de tensiones en todo el circuito es cero. O sea, esta caída de tensión más esta caída de tensión más esta caída de tensión más esta caída de tensión debería ser cero. ¿Sí? Entonces, yo agarro y dibujo la circulación de corriente. Esta es mi corriente total. La corriente cae, parto de acá, cae en la resistencia de línea, voy a tener una caída de tensión. Después pasa por las 3 resistencias en serie, voy a tener otra caída de tensión. La corriente vuelve a pasar, la misma corriente, ¿no? Alguien está tratando de entrar. A ver. ¿Alguno de sus compañeros quiere unirse al...? Bueno, sigamos. Acá tenemos la misma corriente que va a producir una caída de tensión sobre la otra parte de la resistencia de línea y después viene la caída de tensión esta B, que es la caída de tensión de la fuente, ¿sí? De 120 volts. Haciendo la suma de las caídas de tensión, yo tengo esta fórmula que yo les dije. ¿Qué es lo que pasa? La caída de tensión en una resistencia es negativa. Esto de los signos, ¿esto también se los explicó Elvio o no? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha, pero yo no le puedo decir que sí o sí no, pero no entré a la clase del profe, no había ido porque tenía Bueno, otra clase. pensémoslo así. Cuando la corriente, ¿sí? La corriente sale del positivo y llega al negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a hacer, cuando la corriente llega a esta resistencia, que le llamemos resistencia serie, reemplacemos estas 3 resistencias por una sola, así no nos complicamos la vida, ¿sí? Se produce una caída de tensión debido a esta resistencia. Esa caída de tensión tiene signo negativo, ¿sí? Es una Bien, convención que se toma de sí, es una convención de signo que lo deberían tener en los apuntes. La corriente, a ver. Véanlo así. ¿Me escuchan todos bien? sí se escucha, profe. Veámoslo de esta manera. Sí. Esta es la resistencia, ¿no? La corriente en un circuito circula de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial.
Por lo tanto, cuando la corriente circula por esta resistencia, lo hace de más a menos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende, profe. Bien, es como si fuera un canal de agua. Para que la corriente circule, tengo que tener una diferencia de altura para que el agua fluya. La corriente es exactamente lo mismo, solamente que la diferencia de altura es la diferencia de potencial. Bien, entonces, la tensión sobre esta resistencia es la tensión, si a este le llamo A y a este punto le llamo B, ¿sí? Es B en B, es como si fuera punto de llegada menos punto de partida. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, estoy se entiende. Bien, B es negativo y A es positivo. Menos, 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 porque este es negativo y este es positivo, la caída de tensión en este contexto es negativa. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Yo, profe, disculpe, no lo entendí, esa última parte. El punto B tiene signo negativo Sí, y el punto A tiene signo positivo. Es regla de los signos. Cuando vos restás un número negativo menos un número positivo, el resultado es negativo. ¿Se entiende? sí, sí, ahora sí, profe. Entonces, la caída de tensión sobre esta resistencia va a ser negativo. Si consideramos la corriente circulando en este sentido. ¿Sí? Si nosotros consideramos que la corriente circulara en el sentido contrario, esta caída de tensión sería positiva, ¿o no? Porque punto de llegada sería A y punto de partida sería B. Entonces sería, el A es positivo, sería BA menos BB. Este es positivo, este es negativo, menos por menos más, la resta me devuelve un número positivo. Entonces, la caída de tensión sobre una resistencia va a ser negativa o positiva dependiendo de cómo recorra el circuito, cómo recorra la malla, se dice, y cómo haya dispuesto yo las flechas de la circulación de corriente. Las flechas de la circulación de corriente en un circuito es totalmente arbitraria. O sea, ustedes la eligen como se les antoja. La diferencia es que si yo consideré que la corriente circula en el sentido de verde y el resultado de la corriente, cuando yo le calculo el valor, me da negativo, lo que está indicando es que en realidad en este circuito la flecha no va para allá, sino que va al revés. ¿Se entiende? Cuando ustedes estén calculando una corriente y les dé como resultado un número negativo como valor de corriente, no se tienen que asustar. Lo que indica es que tomaron mal el sentido de circulación de esa corriente. Nada más. ¿Se entiende? Chicos. Sí, sí, profe, ahí me quedó más claro. Bueno, entonces, por esto mismo, la tensión sobre las tres resistencias es negativa. ¿Sí? Porque la caída de tensión es por cuestiones de signo. Fíjense, viene la corriente, es esta caída de tensión, esta caída de tensión y esta caída de tensión. Y la fuente es lo mismo, porque este valor es positivo y este valor es negativo. Entonces, yo la estoy recorriendo así, es
más, menos, menos, la tensión la voy a tomar como positiva para mi circuito. ¿Se entiende? Cuando armo nuestra malla. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende? Sí, Bueno, tienen una ecuación en donde tienen una sola incógnita, que es la tensión de línea, y la pueden despejar. Despejan la resistencia, perdón, la resistencia de línea es la incógnita, ¿no? La pueden despejar y la pueden calcular, que es de 1 ohm. Porque tienen todos los datos, porque la intensidad es de 1,5 amperes, tienen las resistencias, tienen la tensión, tienen todo. La resistencia es de 1 ohm. Teniendo el valor de resistencia de línea, me vengo a la fórmula de la sección y calculo el valor de la sección. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. El ejercicio 5, bueno, el ejercicio 5 es exactamente igual. La diferencia es que, si ustedes se fijan, tienen que ir calculando cada una de las tensiones. Prefiero agarrar y concentrarme en los otros ejercicios. El ejercicio es igual, simplemente que ustedes tienen estas resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2 las pueden sumar en paralelo. Yo les diría que vayan simplificándolo. Después suman estas dos en paralelo, suman estas tres en paralelo. Y les queda, ni más ni menos, que 3 resistencias en serie. Y lo primero que hacen con esas 3 resistencias en serie es calcular la resistencia total. Con la resistencia total y la tensión total, calculan la corriente total. ¿Sí? Y con la corriente total, pueden calcular la caída de tensión sobre cada uno de los paralelos. Y con la caída de tensión en cada uno de los paralelos, pueden calcular la corriente que circula por cada una de las resistencias. Sacan la caída de tensión para cada uno de los paralelos. Si la suman a las 3, tienen la tensión total. Y no sé si les piden la corriente por cada uno. No, no les piden la corriente. Les piden directamente la tensión por cada uno de los paralelos. ¿Se entiende? Sí, Muchachos. profe, se entiende. Sí. Bien. En el ejercicio 11, ya vamos al ejercicio 11. Porque, a ver, mi intención es que ustedes vayan viendo un ejemplo de cada uno de los ejercicios para que después ustedes tengan herramientas para poderlo resolver solos. No vamos a hacer, ni les voy a explicar todos los ejercicios porque mi intención es que ustedes lo hagan, que ustedes los piensen y que cualquier cosa me vayan preguntando. ¿Me entienden? Yo lo que quiero es explicarles cómo resolver algunos ejercicios típicos para que ustedes después se puedan sentar en sus casas a trabajar en los otros ejercicios. Entonces, en el ejercicio 11A, el ejercicio 11 les da un montón de circuitos y les pide que calculen el equivalente de Thevenin y Norton. ¿Se acuerdan cómo sacar el equivalente de Thevenin y Norton? Muchachos. No, particularmente no. Bueno, miren, yo se los voy a explicar, pero lo que ustedes van a tener que hacer es repasar la teoría, porque yo acá les voy a explicar, pero yo no puedo partir de cero con todo. O sea, yo parto de que ustedes ya tienen una base de teoría, ¿sí? Yo se los voy a explicar como si fuera una receta de cocina, pero ustedes después van a tener que agarrar los apuntes de Elvio
y pegarle una leída si faltaron a la clase, o veo si le pido a Elvio que suba la teoría. Para que ustedes, no sé si él grabó la clase, para que lo vean. Perdón, profe, ¿esa teoría está disponible en el aula? Porque a mí no me sale. A ver, ya te digo. ¿Me dejás que termine así? No tengo que... ¿Me dejás que termine la presentación? Que me quedan 3 diapositivas y revisamos qué hay en el aula y si no, yo me encargo de subirle los apuntes. ¿Hola? Sí, profe, se escucha. Bueno, ya termino con esto y ya vemos qué hay en el aula. Que de hecho tengo abierto el aula. Bueno, entonces, yo tengo este circuito en donde tengo estas resistencias. En el punto A y B se coloca la carga. Yo puedo tener una carga de 2, 10 o 100 ohm. Y me pide que saque el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton entre los puntos A y B. ¿Para qué sirve el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton? Sirve para resumir todo este circuito de resistencias en una fuente de tensión y una resistencia en serie. En el caso de Thevenin, y una fuente de corriente y una resistencia en paralelo en el caso de Norton. ¿Saben lo que es una fuente de tensión y una fuente de corriente? Muchachos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bueno, pero contéstenme, no me dejen hablando solo, porque si no, no tiene sentido. Bueno, entonces, este es el equivalente de Thevenin, en donde tengo la fuente de tensión y la resistencia en serie. Tengo que calcular la fuente de tensión y la resistencia. Para calcular el equivalente de Thevenin, para calcular la resistencia, yo reemplazo cada una de las fuentes del circuito por su resistencia interna. En el caso de una fuente de tensión, la resistencia interna es un cortocircuito porque es la resistencia interna de una fuente ideal. Entonces, reemplazo esto por un cortocircuito. Si reemplazo esto por un cortocircuito, R1 y R3 me quedan en serie y esa serie me queda en paralelo con R2. Y ahí voy a sacar la resistencia de Thevenin, que es la resistencia entre los puntos AB, que es lo que hacen acá. Suman R1 y R3 y después lo suman en paralelo con R2. Y esa es la resistencia de Thevenin. Con esa resistencia de Thevenin, veamos otra cosa. Saco ahora la tensión de Thevenin, que es la tensión entre los puntos AB. La tensión de Thevenin es la tensión en estos puntos, o sea, la tensión sobre la resistencia de R2. Como yo acá en AB no tengo carga, no circula corriente por acá. Entonces puedo considerar que R1, R2 y R3 están en serie. Y por ello circula la misma corriente. Entonces, saco la corriente, que es la corriente total, porque es la corriente de I2. ¿Sí? La resistencia total es la suma en serie, porque las resistencias están en serie. Y saco la corriente total. Con la corriente total y la resistencia R2, saco la caída de tensión en R2, que es la caída de tensión entre los puntos AB, que es la tensión de Thevenin. Entonces, con la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin ya tengo el equivalente de Thevenin. Y el equivalente de Norton es lo mismo. La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, eso no tienen que hacer nada. Y la corriente de Norton es la tensión de Thevenin dividido en la resistencia de Thevenin. Como tienen los otros, sacan el equivalente.
¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Y después me piden cómo se comportan los equivalentes si voy cambiando la carga. Si en AB voy colocando resistencias. Le voy colocando una resistencia de 2 ohms, de 10 ohms, de 100 ohms. Entonces, fíjense, el equivalente de Thevenin, ¿qué pasa? Y se me va a ir agregando resistencias acá. La carga que yo coloque acá se va a sumar en serie con la resistencia de Thevenin y voy a ir calculando la corriente. Es eso, nada más. ¿Se entiende? Se entendió, profe. Bien. Bueno. Eso es los ejercicios para que los resuelvan. Yo lo que les recomiendo, hay otro ejercicio más que era el 9, que yo se los quería explicar. El tema es que si ustedes no han visto mallas, vamos a estar un poco en el horno, pero se los voy a tratar de explicar igual. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio 9? En el ejercicio 9 de la práctica dice que se dispone de dos pilas, de una pila de 18,5 y otra pila de 20, con sus resistencias internas, ¿sí? Y están conectadas en paralelo a una resistencia de 1,79 ohms. Este es el circuito. Yo tengo la pila 1, la pila 2 con su resistencia interna y la resistencia de la carga. Y me piden calcular el valor de la corriente en el circuito exterior, el valor de las tensiones en los bornes de la pila, o sea, cuánto vale V1, cuánto vale V2, y la potencia disipada en el interior de la pila. Para eso, yo lo que tengo que hacer es aplicar mallas. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, ¿qué hice yo? Yo lo primero que hago en el circuito es dibujar cómo creo yo que circulan las corrientes, que son esas flechitas en rojo. Yo creo que las corrientes circulan así. Y después, una malla es un circuito cerrado. Yo parto de un punto y doy toda la vuelta en el circuito y vuelvo al mismo punto. Y la malla no puede encerrar otra malla. O sea, yo acá puedo hacer dos mallas, esta y esta. Yo no puedo hacer una malla grande acá, partir de este punto, dar toda la vuelta por acá y volver al mismo punto, porque esa malla encierra dos mallas. ¿Sí? Y eso no puede ser. Entonces, yo parto de acá, por ejemplo, de R1, y voy a ir considerando todas las caídas de tensión y sumando todas las caídas de tensión en esa malla para obtener una ecuación, que en este caso sería esta. A ver si yo lo coloco así. Fíjense, parto de B1, ¿no? Yo lo voy a recorrer así, con esta flecha. Parto de B1, me encuentro con R1, que tiene una caída de tensión negativa, entonces lo pongo acá. ¿Se ve el cursor del mouse? Sí, profe, se ve el curso. Bueno, tengo la caída de tensión, me encuentro con B2, con R2, que R2 tiene una caída positiva. ¿Por qué? Porque como la malla, esto les va a servir, yo lo uso como regla. Cuando el sentido de la malla coincide con el sentido de la corriente, la caída de tensión en esa resistencia es negativa. Cuando el sentido de la malla es opuesto al de la corriente, esa caída de tensión es positiva. ¿Se entiende? Se los dejo como regla. Por lo tanto, en R2 la caída de tensión es positiva. Y en B2 la caída de tensión es negativa. ¿Por qué? Porque es menos, menos, menos. Si analizan los signos de cómo
como tomo punto inicial y punto final, esa caída de tensión se considera negativa. ¿Se entendió cómo recorrí la malla y cómo armé la ecuación esta que tengo acá? Sí, yo por lo menos lo entendí. Bueno, otra ecuación es este nodo. ¿Qué dice los nodos? Dice, en un nodo, la suma de las corrientes que entran y salen es igual a 0. Entonces, en este nodo que tenemos acá, que llamamos n, entra I1 e I2 y sale I3. Entonces yo podría decir que I1 más I2 es igual a I3. I1 más I2 es igual a I3. Y de la misma manera que planteé la primera malla, puedo hacer lo mismo para plantear la segunda, que la tengo escrita acá abajo. Y ustedes fíjense que van a encontrarse con un sistema de ecuaciones en donde tienen 3 ecuaciones y tienen 3 incógnitas, que son las corrientes. Y ustedes vieron en álgebra que pueden resolver sistemas de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, aplicando el método que más les guste. Pueden usar Gauss-Jordan, pueden usar Kramer, resuélvanme el sistema de ecuaciones. A partir de acá es un sistema de ecuaciones. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. La teoría de mallas y nodos les permite a ustedes plantear ecuaciones para poderlo resolver de esta manera. Yo planteo tantas ecuaciones y busco tantas ecuaciones de mallas y nodos como incógnitas tenga en el circuito. En este caso, yo tengo 3 incógnitas porque tengo 3 corrientes. Entonces voy a plantear 3 ecuaciones. Planteé 2 mallas y una de nodos. ¿Sí? Lo plantean, le ponen los valores. Acá lo resolví por Kramer. Y van calculando cada una de las corrientes. ¿Sí? Y una vez que tienen las corrientes, pueden calcular las caídas de tensión en las pilas y todo. ¿Por qué la caída de tensión de la pila? La caída de tensión en la pila es porque cuando ustedes tienen en una pila o en una batería una resistencia interna, la tensión que hay en este punto y este punto es la caída de tensión B1 menos la caída de tensión que tengo en la pila. Y eso es lo que yo tengo acá de BP1 y BP2. ¿Sí? Y después le piden la potencia, que la potencia es I cuadrado por R, donde I es cada una de las corrientes que circulan por la pila. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Todo eso, el desarrollo que hizo en el punto 9, está bien incluido en el práctico, ¿no? ¿Y cómo lo No, solucionó todo eso? no, Ah, no se los agregué, bien, bien. pero se Pensé los que agrego le en las iba a diapositivas. decir, Esto se lo estoy claro. explicando ahora porque no pensaba explicarles el punto 9, pero se los agrego acá en las diapositivas al final antes de subírselos a la plataforma. No se hagan problema. Bueno, Igual, en realidad les va a quedar en el video. La idea es que ustedes puedan resolver el práctico, que les sirva. Si yo les doy todos los ejercicios resueltos, si yo les di el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 11, el ejercicio 9, al final van a tener que resolver 2 ejercicios. no, claro, claro. Pasa que tampoco tenemos la teoría de eso. Es que claro, el Laura problema es que tampoco ustedes está. no tienen la teoría. Yo se los agrego, no hay problema. Pero yo quiero que a ustedes les sirva, porque yo después, en el parcial, cuando les tomo un ejercicio de malla y nodos, necesito que lo sepan resolver. ¿Se entiende? Yo antes de subírselos, les voy a agregar esto último, lo de
lo de mallas. Y voy a ver, nos fijemos si en la plataforma que tienen subido. Si tienen la teoría de plataforma, Sí, pero no la podemos ver, profe, creo, ¿eh? No, No, eso está, pero no está, nosotros no podemos, o no al menos podemos yo. ver. Debe ser hasta que entreguemos lo que es el práctico 1. porque sí, porque debe estar, hasta que no entregan la práctica 1, no les debe permitir ver el práctico 2. A ver. A ver si los puedo cambiar. Noche, obligatorio. A ver. Fíjense ahí si lo pueden ver. Hasta el momento yo no, profe. A ver, actualizarlo ahora. No, nada. ¿No? No. Entonces no es eso. Se lo dejemos como estaba antes. Bueno, no se hagan problemas. Ya. Este mismo problema ya lo tuvimos el año pasado. No me acuerdo cómo lo solucionamos. Pero es un problema del aula. Ya me voy a poner a probar. A ver. Profe, Correlativa. eso. Acá está. Pero a la unidad 1 le va a tener que hacer eso. No, porque correlatividad. Esta unidad es obligatoria. Claro, y esa va a permitir ver la unidad 3. Tenés razón. Sí, es como decís. Lo cambiamos ya. Así. Y lo otro ya lo voy a ir cambiando ahora que sé. Profe, ahí me salió la unidad 2 ya. Bueno, a ver. Ahora sí. Buenísimo, muchachos. Ahí tienen el práctico también que tienen que resolver. Ahí tienen el práctico 2, que es el que tienen que resolver. Ahí está la teoría, la presentación de PowerPoint que usó Elvio. Y ya les voy a subir el enlace del video y la presentación de PowerPoint que usé. ¿Sí? Bien, profe. La fecha que les vamos a poner, ustedes recuerdan que tienen que entregarme este viernes la práctica. ¿Sí? Sí, profe. No hay problema. Bueno, la práctica 2 la ponemos para el otro viernes. Viernes Sí, 24. sí, de última, por cosa le avisamos. No hay problema de pedirnos. Esperen que el calendario me figure 2020. En Estamos las dos flechas, desfasados. profe, que están allí. Sí. Espera para. Viernes 26. Bueno,
Bueno, listo. Vayan terminando las prácticas. Después se les van a juntar. No van a poder rendir el parcial. Y cuando pierdan una oportunidad del parcial, se van a acordar de mí y de toda mi familia. Profe, me pregunto si más o menos qué iría a caer ese parcial aproximadamente. Y va a ir seguramente la unidad 1, 2, y no sé si vaya a la unidad 3. La parte de alterno. Por lo menos monofásica. Hasta acá va a ir. Porque el 4, el 4 transitorio no tiene práctica. Alterna tiene dos prácticas. Una práctica que es de monofásica y otra práctica que es la práctica 5 que es de trifásica. Hasta este parcial lo más probable es que vaya hasta el práctico 4 que es de monofásico. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo lo que les aconsejo, a ver, dejar de compartir. Yo lo que les aconsejo es que si ustedes tienen problemas para la clase del jueves, hablen con Elvio para ver si se puede cambiar esa clase y darla otro día, porque no tiene sentido que yo les dé la práctica y no tengan de respaldo la teoría. Sí, profe, pasa que ese es mi caso nomás, no de los otros chicos. Bueno, paro la grabación.